Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Conduce Hortensia Morales, académica y directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Buenos días, nuevamente al aire el programa Quiero ser científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y este programa dedicado, ¿no es cierto?, a todas las personas que desean ser científicos y también a las personas que desean enterarse de los descubrimientos científicos, de lo que está pasando, de lo que hacen los científicos de la Facultad de Ciencias. ¿Y quién mejor que sean los escolares quienes nos pregunten y le pregunten a nuestros científicos para acercarse a la ciencia, para aprender más y para tal vez comparar los conocimientos escolares con los conocimientos universitarios, para unir la universidad y el colegio? Esta es la idea del decano de la Facultad de Ciencias, Víctor Cifuentes, de este acercamiento a la comunidad. Y hoy día, los que nos pueden ver vía streaming en www.ciencias.uchile.cl, en la página de la facultad, nos podrán ver y podremos saludarlos, ¿no? Nos ven antes que llegue la información, nos están viendo porque ya tenemos un público que nos sigue, de exalumnos en el extranjero y de las personas, por supuesto, que nos siguen ya hace 1 año y medio por el programa. Bueno, como pueden ver, nuestros invitados son 3 científicos, no 1, 3. O sea, hoy día nos fuimos en grande. Y 2 escolares, alumnas, que ya estuvieron antes con nosotros, del Liceo 1, un gran colegio el Liceo 1, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué podrían decir del Liceo 1? Bueno, es un colegio emblemático que ya lleva 117 años en la historia de Chile y de ese colegio han salido muchas grandes personalidades, grandes mujeres como la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, la senadora Soledad Alvear, y bueno, tiene bastante historia. Bueno, quien les hablaba es Omaira Toro Salamanca. Omaira, capaz que sea otra de las que va a figurar de ahí entonces también a futuro, destacándose del Liceo 1. Y me acompaña aquí al ladito mío también del Liceo 1, Naomi Estay Casanova. Naomi, ¿qué te gustaría a ti ser cuando ya, o sea, termines el colegio y escoger de profesión? Ya. Estoy a 2 años de la PSU y la verdad es que no sé qué quiero estudiar, pero sí tengo claro cuáles son mis motivaciones. Me gusta mucho la ciencia, estoy participando en proyectos científicos junto con la Universidad de Chile, estamos investigando, me gusta la biología y estoy entre eso, me gusta medicina también, así que como no estoy segura, estoy probando este año, me gustan mucho las investigaciones, así que me estoy desviando del lado de medicina, pero aún me queda tiempo para elegir. Bueno, y 3 científicos para responder esas preguntas de ellas. Rodrigo Vicencio Poblete, que ya estuvo con nosotros antes, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias, doctor en Ciencias con mención en Física, investigador en el tema de la física de la óptica no lineal y también poseedor, podríamos decir así, del primer laboratorio de óptica no lineal que existe, por lo menos en la Facultad de Ciencias, y parece que también él nos contará más, que no existe, digamos, en muchas partes. Y además, él viene con 2 invitados. Cuando yo me acerqué a hablar con él y supe de que tenía 2 invitados que estaban trabajando en el laboratorio de óptica no lineal de la Universidad de Concepción, un saludo para la Universidad de Concepción. Aquí podrán ver a 2 profesores que están en este momento acá y que el profesor Rodrigo Vicencio, yo le pediría que nos presentara a los profesores que son sus invitados y qué trabajo están haciendo juntos. Ok, hola. Bueno, esta vez me toca como un poco de anfitrión. Nosotros, junto a los profesores que están acá de la Universidad de Concepción, formamos parte de un milenio, que es el Milenio de Óptica Avanzada, que se inició hace casi 1 año, en donde nosotros trabajamos 2 temas principales. Uno es la óptica cuántica, teórica y experimentalmente, y la óptica no lineal, también teórica y experimentalmente.
Los profesores que están acá con nosotros vinieron por una reunión de ese centro y ellos trabajan en el área óptica, óptica cuántica e información cuántica. El profesor Aldo Delgado, que está a mi derecha, y el profesor Gustavo Lima, que está más allá de la derecha. Muy bien. Me gustaría preguntar... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. De lo que comentó Naomi. La medicina no es una restricción para la investigación, ¿eh? Hay muchos médicos que luego investigan, y de hecho es muy interesante porque investigan cosas que son muy aplicadas a la realidad, exacto, a curar enfermedades, etcétera. Es un área muy muy interesante, que no es el área como de negocio de la medicina, sino que es el área como de contribución científica al desarrollo de la humanidad, de hecho. Así que no son separadas las dos cosas. De hecho, yo les... Sí, perdona. Perdona. E además, uno, por exemplo, mesmo uno trabalhando em física, uno pode sempre estar trabalhando em temas relacionados com a medicina. Por exemplo, aí nosso grupo hoje em dia começamos a trabalhar com técnicas técnicas fotodinâmicas para tratamentos de câncer ou doenças da pele, enfermedade da pele. Então, mesmo uno pode igual optar outras áreas de investigação e ao final tu vê que está tudo relacionado e acaba trabajando en temas como... Bueno, quiero decir que Gustavo Lima, que ustedes están escuchando, es brasileño, ya se dieron cuenta, y trabaja también como profesor en la Universidad de Concepción y es doctor del Departamento de Física y Matemáticas en la facultad, ¿no es cierto?, sí, de la Universidad de Concepción. Y bueno, ¿tú qué opinas, Aldo, de lo que se está hablando? Bueno, mi experiencia me permite afirmar que la mayor parte de las investigaciones que tienen impacto social son investigaciones que se realizan en forma multidisciplinaria. Es decir, no son equipos de trabajo compuestos por una única especialidad, sino que son grupos humanos conformados por distintas especialidades, distintas experiencias. Esos grupos multidisciplinarios son los que permiten abordar problemas de un gran impacto social. Entonces, es usual encontrar médicos o biólogos trabajando con físicos, por ejemplo, en temas interesantes. Yo les contaba hace unos momentos atrás a ustedes, por ejemplo, que en Concepción tenemos un laboratorio de pinzas ópticas. Es el único laboratorio que hay en Chile. Está basado en un par de instrumentos que fueron construidos en Chile, diseñados en su totalidad en Chile. La mayor parte de sus componentes fueron hechos en Chile. Y los pocos componentes que no pudimos hacer se consiguieron en el extranjero. Así que es un gran logro. Y ese instrumento se está empleando hoy en día para efectuar experimentación fundamental en biología. O sea, abarca varios mundos. Abarca varios mundos. Es una cosa muy bonita, muy entretenida, que ha tenido una gran recepción a nivel nacional. Y eso es muy interesante. Porque... Sí. Un investigador tiene que considerar que hay que hacer investigación en temas multidisciplinares. Si quieres hacer investigación relevante para el futuro, tiene que buscar colaboraciones, intercambio de ideas, es fundamental. Sí, yo quería contarles a todos que a propósito de este tema, ayer se inició el diplomado del postítulo de física para tecnólogos médicos, para gente de la salud. Y fue pedido por gente que trabaja en el Instituto del Cáncer, tecnólogos médicos, que se juntaron 15 de ellos, porque se dieron cuenta que los nuevos aparatos en el área de la radiografía, digamos, escáner, etcétera, requerían que ellos tuvieran conocimientos avanzados de la física. Y esa fue la razón por que se creó este postítulo. Entonces, la relación de las ciencias es un tema importante para ustedes. Pero vamos a las preguntas. Ustedes preguntan. ¿Quién pregunta? ¿Mayra? Yo quisiera saber... porque leí algo de ustedes y me interesó porque salía como el estudio en general es la física no lineal. ¿En qué consiste? En fáciles palabras para poder entender. ¿En qué consiste entonces la física no lineal? A ver, esa es más para mí, porque en realidad los chiquillos hacen óptica lineal. De hecho es súper lineal la óptica cuántica. Yo hago óptica no lineal, pero también hago óptica lineal. Cuando uno trata de estudiar los problemas físicos más en serio, más profundamente, uno se da cuenta que la primera aproximación que uno puede hacer, que es decir, algo es proporcional a un estímulo, no es suficiente.
uno hace un experimento, por ejemplo, súper simple, un resorte, le empieza a poner peso a un resorte y rápidamente grafica la curva, ve cuánto se estira el resorte y de repente se da cuenta de que el resorte no sigue un comportamiento lineal. O sea que tú le empiezas a poner más peso y la desviación del resorte ya no es lineal, se empieza a curvar. Tú inmediatamente te das cuenta de que la descripción de eso ya no puede ser una representación matemática de una curva, o sea, una recta, o sea, que es lineal. Tú tienes que empezar a considerar otros términos matemáticos. De hecho, la definición formal de física no lineal tiene que ver con matemática pura. Es cuando tú describes un fenómeno a través de una expresión lineal o más términos no lineales, cuadráticos, cúbicos, etcétera. Es súper matemática la expresión. Lo interesante sí, que la naturaleza se comporta no linealmente. O sea, cuando uno empieza a describir la naturaleza de forma no lineal, empieza a describirla mucho mejor. Sí. Por ejemplo, el resorte. En óptica no lineal, es un poco más interesante todavía, porque es más bonito, uno juega con luz. Entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, si uno pone un poco de luz en un pedazo de vidrio, va a haber una respuesta de ese vidrio que es simplemente proporcional a la cantidad de luz que hay ahí. Sin embargo, cuando tú pones muchísima más luz, te das cuenta que las propiedades del medio empiezan a cambiar. Eso es consecuencia de que ese medio reacciona no linealmente, que ya no es suficiente una descripción lineal. Claro. Y tú tienes que empezar a pensar en otra descripción. Y así como la luz, por ejemplo, se puede autoenfocar dentro de un cristal, simplemente porque al ser muy intensa empieza a cambiar el índice de refracción del cristal, que es la propiedad clave de un cristal para la luz, y la luz empieza a enfocarse, autoenfocarse, se llama autoenfocamiento de la luz. Y hay otro experimento que es mucho más bonito, que es más interesante, que es, por ejemplo, cuando uno manda un fotón, un color luz roja a un cristal no lineal, que es de segundo orden, uno puede generar nuevos fotones como azules. Siempre hay una foto clave que mandan un láser rojo y generan luz azul. En realidad lo que se envía es infrarrojo, pero se colorea rojo para que se vea, y tú generas fotones azules, y eso es una propiedad absolutamente no lineal. No puede ser creado un fotón mediante procesos lineales, tiene que ser no lineal. Y eso es aproximadamente lo que... Bien, ¿les queda claro? Sí. Ya. Omaira. Sí, bueno, yo les quería preguntar sobre un poco de los proyectos que ustedes están desarrollando en sus laboratorios y nos podrían contar más sobre qué se tratan o cuánto tiempo llevan desarrollándolos y eso. Bueno, nosotros tenemos una casa grande a la que pertenecemos, que es el Centro de Óptica y Fotónica. Este centro es financiado por un proyecto vía CONICET y tiene 3 sedes, una sede en Temuco, una sede en Concepción y una sede aquí en Santiago en la Universidad de Chile. El objetivo del centro es promover la investigación en el área de la óptica, con varios énfasis. Uno de los énfasis importantes es la construcción de equipamiento en el área de la óptica. El otro énfasis es la generación de nuevas facilidades experimentales para la investigación en óptica en sus distintas variedades. Aquí en Santiago hemos logrado crear el primer laboratorio de óptica no lineal en Chile. Ay, sí, lo leímos. Sí. Tienen que ir a visitarlo para que vean en qué consiste. Por supuesto. En la ciudad no pueden dejar de ir. En Concepción tenemos los laboratorios de óptica e información cuántica, que también son únicos en Chile. Y uno de los mejores en América Latina. Y en Temuco tenemos un laboratorio de óptica aplicada. Entonces, siempre estamos tratando de fomentar el desarrollo de la óptica, pero a través de la generación de capacidades que son permanentes. Muchas veces los científicos se quedan en su tarea primaria, que es la de generar conocimiento. Y eso se manifiesta en el hecho de que a ti se te ocurre una idea, la desarrollas, la pones en un trozo de papel y la envías a alguna revista, ¿cierto? Alguien la revisa, que son los referees, y dicen sí, este conocimiento es nuevo, es interesante, sale publicado. Y ahí queda el conocimiento científico. Nosotros queremos ir un poquito más allá, de manera tal que no solamente quede el conocimiento científico, sino que queden las capacidades para generar un conocimiento científico ya no solo de carácter teórico, sino de un carácter un poco más experimental y en lo posible aplicado. Claro. Esa es la tarea fundamental del centro. En términos de temas científicos, entonces, propiamente tales, están las investigaciones de Rodrigo. Rodrigo está más que nada centrado en las propiedades de los sistemas discretos, ¿cierto? Vistos desde el punto de vista de la óptica no lineal en los experimentos. Nosotros en Concepción hacemos lo que se llama óptica e información cuántica. Nosotros trabajamos con luz, pero haciendo uso del concepto de fotón. Es la descripción cuántica de la luz.
Y entrelazamiento. y entrelazamiento. Una de las propiedades fundamentales es que nosotros hacemos uso de fotones individuales. La cantidad más pequeña de luz es un fotón. Sí. Nosotros generamos esos fotones, los manipulamos, es decir, estudiamos qué propiedades tienen, y con ellos tratamos de implementar algunos experimentos en el área de la información cuántica. El doctor Gustavo Lima es experto en este tipo de experimentos, lleva una gran cantidad de tiempo invirtiendo en la formación del laboratorio y en la realización de los experimentos. Muy bien. Yo quisiera saber, todos estos estudios, ¿de qué forma podemos aplicarlos a nuestra vida cotidiana? ¿Y cuáles son las innovaciones en este momento? Profesor. Sim, por exemplo, nós outros aí em Concepción empezamos desarrollando o laboratório, desarrollando técnicas de manipulação de estados e essas coisas. Pero como perguntaste, e quais são as aplicações? O que podemos fazer com isso? Exacto. Então, existe, agora temos um experimento que já, a ideia é mostrar a aplicação que isso tem para, por exemplo, em nossas vidas, por exemplo, para a parte de comunicação. Então, um experimento que estamos fazendo aí é ocupar grados de liberdade dos fotões para criar um sistema de comunicação, de criptografia, ou seja, de transmissão de informação segura, que em princípio não pode ser violado. Então, tu podes ter mais segurança do que num sistema de comunicação clássico. Então, tem aplicações que a largo prazo vão ser relevantes para todos nós outros. ¿Y esos son estudios que se han realizado ya anteriormente en otros lugares? ¿Cómo está Chile posicionado en la física? Justamente, esse experimento, por exemplo, é um experimento completamente novo. Nós outros estamos trabalhando em altíssimas dimensões, usando técnicas de moduladores espaciais que nós outros desenvolvemos acá. Eu penso que é um experimento em o tema de investigação que nós outros fazemos, que está em la frontera. Bien posicionado. Sí. Omaira, ¿te gustaría? Sí, bueno, ahora que ya conocimos un poco más de lo que hacen, me gustaría saber algo más personal, si a ustedes cuando eran más pequeños, cuando ya eran jóvenes, ¿qué les motivó por seguir por el camino de la ciencia y especialmente de la física? Bueno... ¿Escucharon eso? Cuando eran jóvenes. Algo más viejo. Son estudiantes. Pero de la otra generación. Yo recojo el llamado porque soy el más viejo de ustedes. ¿Ya? Mira, en mi caso mi motivación fue muy temprana, a los 5 años de edad. En mi casa había, todavía está en la casa de mis padres, una enciclopedia sopena, concisa, muy chiquitita. Esa enciclopedia venía con muchos diagramas y muchos dibujos. Y uno de los dibujos era un prisma a través del cual pasaba luz blanca y se descomponía en colores. Claro. Esa fotografía, ese diagrama a mí me fascinó de chiquitito. Y de ahí yo empecé a hacer preguntas de por qué sucedía esto, cómo funciona esto. Obviamente en mi casa no había nadie capacitado para responder ese tipo de preguntas, así que yo le hacía las preguntas a mis profesores en kinder, primero básico. ¿Y los profesores te respondían? ¿O estaban en apuros también? No, un profesor me respondió, ¿sí? Profesor de primero básico, mi profesora de kinder también algo sabía. Entonces fue una motivación muy temprana y nunca abandoné la ciencia. Yo recuerdo que cuando estaba en enseñanza media había una revista, no sé si existe todavía, la revista Creces. Sí, existe. Sí, que en ese tiempo era estupenda, era muy buena, traía muchos temas científicos de actualidad, así que yo la devoraba. Estaban las revistas también de la serie El Mundo, Mundo 88, Mundo 89, que venían con los reportajes de Hernán Holguín, que fue uno de los grandes difusores del periodismo científico en Chile. Entonces yo siempre me mantuve en esa motivación, no fue algo tardío. Bueno, y mientras los dos que faltan que nos contesten esta pregunta que hizo Mayra, vamos a regalar algunas cosas que nos trajo Santillana, ¿ya? Por mientras, pero también decirles a las personas que nos están viendo y escuchando que en el correo quiero ser científico uchile@gmail.com pueden también hacernos preguntas y también ahí al final del programa va a ir la pregunta que ustedes deben responder a este correo. Quiero ser científico uchile@gmail.com para, si tienen la respuesta correcta y son los primeros, ganarse un pendrive de 8 gigas. También nos pueden hacer preguntas y conectarse con nosotros en @sercientífico por Twitter y en Facebook Facultad de Ciencias Uchile. Bueno, Santillana
se ha unido esta experiencia con la Facultad de Ciencia y nos obsequia manuales esenciales, en este caso de la física, para que se preparen para la PSU. Bueno, ustedes no, porque ustedes ya pasaron todas las etapas, ya están en los postdoctorados y esa cosa. Pero igual les vamos a entregar este material porque sirve para sus hijos. Porque yo voy a decir que Rodrigo Vicencio, para su hijito Domingo, va a tener que guardar este material porque tiene 4 años y medio. Lo guardará y lo mirará. Pero quiero decir que Aldo, que tiene una hija que se llama Catalina, de 11 años, a lo mejor ya le va a interesar, ¿no? Y Gustavo, su hija Isabel, tiene 14 años, entonces también va a ser interesante. Se los voy a pasar, lo tenemos acá. Antonieta de Santillana nos entregó este material de parte de ellos para cada uno de los profesores. Muchas gracias. Las dos alumnas. Vamos a ver. Muy obrigado. Aquí, por ejemplo, lo tenemos. ¿Ya? Física 1 para ustedes, para preparar la PSU, para recordar los conocimientos y preparar la PSU. Así que muchas gracias, Santillana, que de alguna manera se ha sumado a esta experiencia, porque también ellos están en la misma idea, de que la física, ¿no es cierto?, también y la ciencia puede llegar a mejorar la calidad de vida de la población. Es muy importante el aporte que ellos hacen. Bueno, dicen que nos quedan 5 minutos, me han mostrado 5 manos ya. Bueno, y vamos a otra pregunta y después a la pregunta final. Sí, bueno, yo tengo pasa el tiempo. Una pregunta, más que nada. ¿Ustedes qué mensaje podrían entregar a los estudiantes, obviamente educación media o de básica, para seguir por las ciencias o por seguir el camino ya más experimental quizás o de investigación? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes darían? Mira, te voy a responder como una persona de 40 y tantos años. Yo no me considero una persona inteligente ni especialmente brillante. Me considero un ser humano absolutamente normal. Yo creo que las ciencias son para personas normales, como cualquier persona. Lo que tú requieres es una gran dosis de curiosidad, que es algo que todos los jóvenes tienen. Eso no le falta a nadie. La curiosidad es innata en el ser humano, especialmente en los más jóvenes. Y una gran dosis de terquedad. Hay que ser persistente en esta carrera. Entonces lo que tú necesitas es curiosidad y el deseo de satisfacer esa curiosidad. Con eso basta. El resto te lo va a dar la disciplina de estudio, ¿cierto? Sí, el consejo de tus profesores, el apoyo de tus papás, que es la primera escuela que uno tiene, son los papás, ¿cierto? Sí. Ahí parte todo. Ajá. Entonces, el seguir la carrera científica es algo que es accesible para todos los seres humanos, para todos los muchachos, ¿ya?, que lo deseen. Muy bien. Yo quiero decir también que nos ha acompañado todo este tiempo acá la profesora de Biología del Liceo 1, la profesora Carmen Gloria Becerra. Gracias, Carmen Gloria, está allá detrás del vidrio, porque ella vino con las alumnas. Y quería decirle a Rodrigo Vicencio, que ha hecho también, ha sido ganador de proyectos también Explora y que ha estado cercano a los escolares en su ámbito educativo, que ha hecho hasta una obra de teatro para acercar la física. ¿Qué podrías decir tú con esta experiencia de acercarte a tantos colegios a través de la física para los profesores ahora, para los que enseñan física? Como un consejo, dices tú. ¿Sí? No sé, es siempre estimular la curiosidad. Yo siempre recuerdo las clases que tuve cuando estaba en el colegio, eran clases profundamente aburridas, en donde uno simplemente iba a copiar en un cuaderno y tratar como recitar como loro después en una prueba. Yo formo profesores, en la Universidad de Chile tenemos la carrera de Pedagogía y formamos profesores, y una de las grandes cosas que nosotros les pedimos a ellos es que no hagan lo mismo que ellos recibieron, que vayan más allá, que sean entretenidos, que busquen hacer experimentos en sus clases, que busquen didáctica, que creen didáctica, que no esperen que todo se lo dé el colegio. Yo hice didáctica con niños de tercero y cuarto básico, usando materiales como tubo de papel confort, hicimos actividades de luz para entender conceptos de la luz. Entonces uno siempre puede hacer cosas con materiales simples. A veces siempre la queja de los profesores que no tenemos los medios, etcétera, pero no depende de eso, depende de las ganas que uno tenga de querer hacer algo más allá. Y por último, tratar de postular estos proyectos que tiene Explora, que vinculan de alguna forma
a los colegios con las universidades y tratan de hacer, no sé, por lo menos estimular más a los profesores y a los alumnos. Muchas gracias. Yo quiero decir que estas alumnas que me acompañan ya han postulado los proyectos y el colegio ya se ha ganado muchos proyectos, etcétera, así que entienden tu lenguaje. Muchas gracias. Pero quiero decir también que nos falta la pregunta y le voy a preguntar la pregunta que la haga el profesor Gustavo Lima, ¿no es cierto?, para escucharlo hablar con este idioma mezclado entre portugués y Gustavo, necesito que te acerques al micrófono y le hagas la pregunta a todos los alumnos que nos escuchan y para que respondan al correo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es la reflexión interna total? ¿Entendieron? Sí, debería repetirlo. Yo diría reflexión total interna. No, sí, pero sí, reflexión total interna, sí. ¿Qué es la reflexión Total interna? Esa es la pregunta que ustedes responderán y que se la enviaremos a los físicos para que la respondan. Aquí las alumnas ya la quieren responder. Y que nosotros les vamos a preguntar. Sí, por supuesto. Pero la mayoría de ustedes la usa todos los días cuando navegan en internet. Ya, hay una super pista. Bueno, quiero agradecerles a todos, a ustedes principalmente, a Rodrigo, a Aldo, a Gustavo, a Naomi, a Omaira, a la profesora de biología Carmen Gloria Becerra, a Nanuk que nos está filmando, ¿no es cierto?, Nelson y Paola, al periodista de la facultad, Alfonso Droguet, a Antonieta que nos trajo el regalo, a Javier Díaz, radiocontrolador, y bueno, un saludo a toda la Facultad de Ciencia y a todos los exalumnos que sé que ya nos están siguiendo afuera en internet. Muchas gracias por todo. Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad, proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965 formando científicos para nuestro país.